donde dice, reviva el don de Dios que ha recibido por la imposición de mis manos, y también, bueno, la expresión de lo que, incluso que ni siquiera lo tocamos el día de ayer, de lo que decía también San Pablo, sé en quién he puesto mi confianza. Y bueno, ya ayer quedó cuadrado en dos temas que compartimos. Por la mañana, la tercera generación, hablando no tan solo del lugar de Timoteo, después de que Pablo ya era una segunda generación, porque Ananías fue quien ya le instruyó después de aquella escena de Damasco, y Timoteo, bueno, y Tito ya una tercera generación. Pero ayer tuvimos el regalo de profundizar en torno a Loida y a Unice, la abuela y la mamá de Timoteo, y en la tarde vimos lo que significa reavivar, ahí sí lo compartimos, sobre ese volver a encender, ese no dejar morir, ese evitar aquellas cosas que pudieran dar fin a lo que Dios inició en nuestra vida. ¿Qué significa esto para el matrimonio? Lo veíamos. ¿Y qué significaba esto para un servidor, para un ministro del Evangelio? Hoy les confieso, pensé obviamente en el sacerdocio de Cristo, agradeciendo mi ministerio, obviamente vinculado a la Eucaristía, pero en un primer momento no podía separar yo que el elemento sacerdotal es el elemento del sacrificio. O sea, si no hay sacrificio, no hay sacerdocio, y si no hay sacerdocio, no hay sacrificio. Entonces era el término en torno al que hubiera querido o pensaba la noche de anoche poder profundizar, pero yendo a la palabra de Dios que nos ofrece, llegué a este tema que es importante, que es el tema de la alianza. Y ustedes lo podrán ver en un momento más, porque incluso quise no tan solo referir el Evangelio de San Marcos, sino también la primera lectura tomada del profeta Jeremías. Pero bueno, ya ahorita veremos por qué en lugar del tema del sacrificio o el tema de un sacerdocio, hablo sobre el tema de la alianza. Vamos pues a ponernos en las manos de Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de este día. Gracias por la alianza que has hecho con nosotros, con tu pueblo. Gracias porque en Cristo se nos da la alianza nueva y eterna. Gracias porque Él es el sacerdote por antonomasia, como nos lo dice hermosamente la carta a los Hebreos. Permítenos a quienes hemos recibido por la imposición de las manos un ejercicio del sacerdocio de Cristo, poder vivir adecuadamente y no olvidar que el cimiento del sacerdocio de Cristo está en su propio sacrificio, en su propia entrega. Que todo lo que quede solamente en elementos puntuales y no comprometa nuestra vida es olvidar dónde nace el sacerdocio, en aquel que es el sumo y eterno sacerdote, Jesucristo el Señor. Bien, adelante por favor, la siguiente diapositiva es el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, tiene la primera parte donde empieza la narrativa de la escena del cenáculo, el versículo 12, pero inmediatamente pasa al versículo 22 y concluye con el versículo 25. Muy bien, un segundito. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se la dio y bebieron todos de ella. Y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les comentaba, leía y volví a leer este texto de San Marcos, y
la palabra de la alianza aparecía subrayada, en mi sangre de la alianza. Y bueno, preparaba mi meditación en torno, te digo, al sacrificio, porque pues es la sangre de Cristo, el sacrificio verdadero en la cruz. Pero quise ir a la primera lectura, adelante por favor, ahijadito, tomada del libro del profeta Jeremías, que habla también acerca de esa alianza que el Señor nos ofrece. Adelante por favor, David. Jeremías 31, versículo del 31 al 34. Y he subrayado el tema que nos marca también la pauta de este libro del profeta. Dice aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. No como la alianza que pacté con sus padres, cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza, aunque yo era su Señor, oráculo de Yahvé, sino que esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, conoced a Yahvé, pues todos ellos me conocerán más, del más chico al más grande, oráculo de Yahvé. Cuando perdone su culpa y de su pecado, no vuelva a acordarme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, si te fijas, tomando el texto de San Marcos, capítulo 14, y ahora tomando este capítulo 31, dije, bueno, creo que el tema que la palabra de Dios el día de hoy nos ofrece gira en torno a la alianza. Quiero comentarte, aunque sea un tema para tratar en otro momento y otra reflexión, que la acción de Dios Espíritu Santo en Pentecostés, que celebramos el pasado domingo, nos habla de un Espíritu Santo que nos sigue dirigiendo la enseñanza todos los días. Y de muchas maneras nos habla Dios Espíritu Santo. Claro, nos habla a través de la lectura tuya y mía de la palabra. Nos habla en la oración. Nos habla también donde dos o más se reúnen y estamos en unión con Cristo. Nos habla a través de los signos de los tiempos, como ahorita tú y yo debemos descubrir qué nos dice Dios en torno a lo que vivimos hoy en el país. Y podría ser el elenco de más cosas donde Dios Espíritu Santo tiene o puede, nos habla, pero a veces nosotros somos sordos. Pero una de las cosas donde percibimos la palabra de Dios Espíritu Santo es en la lectura litúrgica. Es decir, hoy pudo haber sido San Mateo, hoy pudo haber sido San Lucas el Evangelio, porque es un texto en torno a la institución de la Eucaristía, o incluso en torno a San Juan, capítulo 6, en torno a multiplicación de los panes, o en torno al capítulo 13, donde el Señor está en el cenáculo. Pero Dios permite que este año 2020 sea precisamente San Marcos, el texto que esté ahí. Y para ti, para mí, pues no ubicamos cuando alguien diseñó la lectura litúrgica, pues que hoy nos regalara Dios este texto acompañado por la primera lectura de Jeremías. Pero tú y yo sabemos que Dios Espíritu Santo nos habla a través de la lectura litúrgica. Porque tú y yo hace 10 años no sabíamos que hoy necesitábamos escuchar este texto. Pero Dios sí sabía que este día 4 de julio del año 2020 era preciso que escucháramos el capítulo 14 de Marcos y el capítulo 31 de Jeremías. Creemos en esa acción del Espíritu que nos habla también a través de una lectura litúrgica. Y lo que mañana escucharemos, Dios lo tiene preparado para mañana. Cuando tú y yo, digamos, a lo mejor es más fácil, tomo la Biblia y a ver qué texto me sale, a ver, con los ojos cerrados, esto me salió. Y bueno, o sea, sin duda Dios me puede hablar de esa manera, pero este texto Dios lo tenía preparado para hoy, a través del momento en que Él, a través de la iglesia, quiso diseñar las lecturas de cada día. Vamos pues a hablar de la alianza, porque es el tema que hoy Dios nos ofrece. Hablemos de la alianza. La siguiente diapositiva, por favor. Nos habla acerca de la raíz
de la palabra alianza, pero recordar que la alianza nos presenta dos elementos importantes. La alianza brota de un Dios que nos ama, de un Dios que es bondadoso. La alianza brota de un Dios que es fiel y de un Dios que es todo ternura. Pero la alianza también nos habla de un hombre que es transformado, de un hombre que tiene una profunda transformación por el don del Espíritu y por la justicia de Dios, que lo invita también a vivir la justicia. El tema de la alianza es un tema fundamental. Si tú quisieras decirme, Padre Rogelio, a ver, de la Biblia, ¿cuáles son los temas que son centrales? La alianza sería uno de los tres temas que yo te diría, que tú no puedes dejar de profundizar si quieres conocer la palabra de Dios. Otro tema fundamental sería el tema de la elección. Como el seguimiento del Nuevo Testamento es un tema fundamental. Otro tema fundamental es en torno al tema pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios nace en la alianza. O sea, la alianza es un término central. Y claro, otro tema central del Antiguo Testamento era aquello que hablábamos del amor y la misericordia, el Gesed y el Emet, y en el Evangelio, la gracia y la verdad que nos ha venido por Cristo. Pero bueno, el tema de la alianza, si tú te precias de conocer la palabra de Dios, no puedes tú ignorar lo que significa la alianza que Dios pacta con nosotros. ¿De dónde viene la palabra alianza? La palabra berit, y son de las palabras que tendríamos que memorizarnos. Así como tendrías que memorizarte, por ejemplo, la palabra dabar, que es la palabra, dabar Yahvé, así como el término shalom, hablar de la paz. Y bueno, hablaríamos de Gesed, del Emet, pero la palabra berit, si tú, o sea, en hebreo, alianza es berit. ¿Dónde nace esta palabra? ¿Cuál es su raíz? Algunos dicen que es origen acádico, de los acadios, un pueblo de los acadios. Viritú significa cadena, o significa lazo. Un poco, digamos, lo que se vive cuando se hace una alianza, donde nos encadenamos, donde nos enlazamos, donde, por ejemplo, en una alianza matrimonial, el lazo habla de aquellos que están unidos, de aquellos que se vinculan, pero también la palabra berit posiblemente venga de la palabra baraj, que significa contemplar. Y aquí cito Lucas 1:48, donde María Santísima en el cántico, en la visitación a su prima Isabel, dice que Dios ha mirado la humildad de su esclava. O sea, Dios pactó una alianza con aquella que es la madre de Cristo, así ha querido Dios. Bien, adelante vamos a ver tres modelos. Ayer Alfonso González en la reunión de USEM decía que está aprendiendo mucha teología, decía Alfonso, con un gran respeto y un gran cariño. Incluso como señor Alfonso dice que dentro del call center, aparte del 1, que es pedir ayuda, 2, donar, 3, que es la ley de la transparencia o protección de datos, el 4, que es ayuda psicoemocional o afectiva emocional, el 5, que sería bolsa de trabajo, dice, hay que poner un 6, que son clases de teología, decía Monseñor Alfonso, refiriendo a Alfonso González, que decía pues, que iba aprendiendo muchas cosas en torno a la teología. Yo quisiera, dentro de ubicar bien el sentido de este momento, que es alimentarnos de la palabra de Dios, mencionarte estos tres tipos de alianza que había en la antigüedad. Habla de tres usos orientales que están plenamente identificados en la palabra de Dios. Habría una alianza por autodeterminación, una alianza por intimidación y una alianza por compromiso mutuo recíproco. La alianza por autodeterminación es cuando es alguien enorme con alguien, vamos a llamarlo humanamente insignificante. Yo alguna ocasión y en mis clases con los muchachos yo les decía, imagínate que el presidente de Estados Unidos quiere hacer una alianza con
con el alcalde de Gualahuises, le decía. No por denostar a nuestro querido Gualahuises Nuevo León, pero la autodeterminación es de alguien poderosísimo como Dios, con alguien tan insignificante como nosotros. Y la autodeterminación es alguien que voluntariamente asume un compromiso. Y aquí pongo el ejemplo de Jonathan con David. Jonathan era el hijo de Saúl y David era el hijo de Jesé, un pastor. Se convirtió en rey, yo sé, pero aquí todavía no era rey. Y Jonathan pacta una alianza con David, le amaba. Hay otro ejemplo de alianza que es la intimidación. Cuando alguien impone, o sea, como yo soy el poderoso y tú eres el más débil, pues yo te intimido y te digo que tú vas a proveerme de la madera para el templo. Yo te intimido y te digo que tú tienes que traerme piedra de cantera para mis construcciones. Y eran los ejercicios, sobre todo de los reyes. Según de Reyes 11:4 habla acerca de esas alianzas. Y Ezequiel 17 habla de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que también pacta alianza. Y se impone un juramento de fidelidad. Hay imposición. Y hay un tercer tipo de alianza, ya no autodeterminación ni intimidación, sino compromiso mutuo recíproco, que es un mutuo consenso. Y así Hiram y Salomón y Asa y Tabrimón, vienen ahí la referencia. No me meto en esto, quiero ir a las alianzas que Dios pacta con Israel. Adelante. La primera alianza que quiero referir es la alianza de Dios por autodeterminación. O sea, Dios autodetermina pactar por el amor que nos tiene y por amistad que tiene una alianza con los patriarcas. Se llaman alianzas presinaíticas porque todavía no viene Moisés y las tablas de la ley del monte Sinaí. Por eso se llaman alianzas presinaíticas. Y entonces Dios se autodetermina y en Génesis 9 Dios dice, ya no volveré a aniquilar a la humanidad. Y entonces pone un arco iris para hablar de esa alianza. ¿Tú te acuerdas? El arco iris es la señal de... Con Abraham, en Génesis 15, Dios se autoimpone, es autodeterminación, dar la tierra y darle descendencia a Abraham. Es una alianza que pacta con Abraham. Y en 2 Samuel 23:5, referido en el Salmo 89, o sea, Dios se autodetermina que no va a salir del reinado la descendencia de David. Dios hace un juramento. Por eso cuando viene el Mesías preguntan, pues, no dijeron que los que iban a ser de la casa de David y él viene ya de Nazaret, viene del norte, no es aquí de Judá y todo ello. O sea, fíjate, alianzas que Dios pacta. Pero hay un segundo tipo de alianzas que también se ve en la palabra de Dios, que es la alianza por intimidación. Adelante, por favor, la siguiente diapositiva. En la intimidación, digamos, hay una manifestación de obligar a algo. Y por ejemplo, en Génesis 17:10, Dios pacta una alianza con el Israel y le obliga la circuncisión como señal de alianza. Por eso Israel veía bien la cuestión de la circuncisión. Y ese va a ser un gran problema. Lee Hechos capítulos 15, cuando están en discernimiento. Oye, ¿cómo puede ser recibido en la iglesia si no está circuncidado? ¿Por qué? Porque así aprendimos nosotros, primero la circuncisión y después el bautismo. Pero hay un momento en donde la iglesia dice, la circuncisión era la antigua alianza, hoy nosotros tenemos una vida nueva. Y por ejemplo, Éxodo 15, versículo 18, Dios intimida diciéndole, tú serás mi pueblo, o sea, tú eres mi posesión. Dios va pues obligando. ¿Y por qué obliga a Dios a Israel en nuestra lectura adecuada? Porque Dios se autoobligó primero a favor de Israel. Sé que todo esto es un poco áspero, pero créeme, vamos al aterrizaje. La tercer tipo de alianza, que es el de compromiso mutuo recíproco. Por favor, la siguiente diapositiva, donde tú dices, pero ¿cómo puede haber un compromiso mutuo recíproco si hay desnivel? Por la razón que ya hemos explicado. Aquel que es
el enorme, el altísimo, condesciende. Y el hombre que es infinitesimal es promocionado. Y entonces Dios pacta una alianza. Entonces, los únicos vestigios de esa asimetría que hay, de esa superioridad de Dios y la inferioridad del hombre, es que Dios toma la iniciativa y el hombre no pone cláusulas. Pero esta alianza de compromiso mutuo recíproco se va a manifestar en la palabra de Dios en torno al matrimonio que Dios ha querido desposarse con Israel. Por eso Israel se convierte en la esposa de Yahvé, en la esposa del Señor. Y de ahí que entendamos que cuando Israel, como pueblo, se olvida de Dios, está siendo infiel, como cuando una esposa o como cuando un esposo, hablemos de los dos lados, como cuando uno de los cónyuges ha fallado en su compromiso con su esposo, con su consorte. Así Israel comete infidelidad. E incluso Ezequiel dice que cuando Israel se olvida de la alianza, se está prostituyendo, porque Israel es la esposa de Dios. Israel es la esposa de Yahvé, e Israel se está prostituyendo. Pues bien, vamos a regresar a la siguiente diapositiva, al texto de Jeremías, donde Dios promete una nueva alianza. Bien, Jeremías 31 dice aquí que días vienen, yo pactaré con la casa de Israel, con la casa de Judá, una nueva alianza. No es como la alianza que pacté con sus padres. Ellos rompieron mi alianza. Esta será la alianza que yo pacte con la casa de Israel. Adelante, porque vamos a la parte más importante. La siguiente diapositiva. La infidelidad del hombre. No, David, o sea, como íbamos con la diapositiva, no te pedí que regresaras. Como íbamos, ahí está. David, la siguiente diapositiva, no regreses para atrás. La siguiente diapositiva. Como Dios lo ha dicho, la infidelidad no cancela la alianza. Israel ha sido infiel, pero esto no anula la alianza. ¿Por qué? Porque la alianza de Dios nace del amor. Y esto es fundamental. Con ningún pueblo Dios pactó alianza. Ningún pueblo dice, es que yo tuve una alianza con Dios. Esto es la novedad de Israel. Pero esa promesa que Dios hace en Jeremías habla acerca de una alianza nueva, Vamos a preguntarnos, la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué tipo de alianza va a pactar ahora que celebramos a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote? ¿Qué tipo de alianza pacta Dios con su pueblo? Pues esta nueva alianza que Jeremías anunció es por autodeterminación, donde Dios ofrece algo, Dios ofrece no destruir y entonces pone el arcoíris. Es por intimidación, donde Dios exige la circuncisión. O es por compromiso mutuo, donde Dios da prescripciones e Israel no, porque hay asimetría, donde ambos adquieren compromiso, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. La alianza que Dios pacta y que ha pactado en Jesucristo va más allá de todo lo que hubiéramos pensado. Ya no es tan solo Dios que dice, ya no destruirá mi pueblo. Ya no es tan solo Dios que dice, cuida normas de pureza, la circuncisión. Ya no es tan solo Dios que dice, yo seré tu esposo, tú serás mi esposa. Ahora Dios dice, esta alianza pacto contigo. Te ofrezco mi sangre. Yo soy la víctima. Te ofrezco mi sacrificio. Vamos a ver la siguiente diapositiva que va muy vinculada al texto del Evangelio.
pero quiero hacer la alusión a la alianza superada totalmente que se hizo en el monte Sinaí. Dice Éxodo 24, entonces escribió Moisés todas las palabras de Yahvé, y levantándose de mañana alzó al pie del monte un altar y 2 estelas por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes de los israelitas que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para Yahvé. Me detengo aquí en esta parte de nuestra meditación, porque un tema importante en torno al sacerdocio de Cristo es el tipo de sacrificios que se van a ofrecer. Aquí el versículo 5 presenta los 2 sacrificios más valorados por el pueblo de Israel. De eso lo trataremos en otro momento, porque sí es importante ver este elemento del sacrificio. Habla de holocaustos, ofrecen holocaustos, después sacrificios de comunión. Estos son los 2 sacrificios más valorados por el israelita. Dejo así la glosa y ya lo profundizaremos en un segundo momento de este día. Y se tomó Moisés la mitad de la sangre y la echó en vasijas, la otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Y luego viene el versículo 8, es alusión a la sangre de la alianza. Entonces tomó Moisés la sangre. ¿De quiénes? Pues de los novillos, que está ahí subrayado en un color un poco rosa, entre rosa y un poquito violeta. Los novillos, que ofreciesen holocaustos, inmolaran novillos. Dice el versículo 8, entonces tomó Moisés la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros, según todas estas palabras. Y la sangre de la alianza era la sangre de los novillos. Ahora sí entendemos el siguiente texto. Adelante, David. El texto de San Marcos, que vuelvo a referir, que es el texto que Dios nos regala el día de hoy, en torno, te decía, a la alianza que Dios pacta con nosotros. Adelante, la siguiente, así está muy bien. Marcos 14, 12. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, mientras estaban comiendo, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio y dijo: tomad, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio, y bebieron todos de ella, y les dijo: esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. Es un adelanto de lo que el Señor va a ofrecer el Viernes Santo en la cruz, la noche anterior. Esta es mi sangre de la alianza. Ya no es la sangre de novillos, sino su sangre. Y ahora vinculado al vino que él toma en la cena de la Pascua. Yo os aseguro que ya no beberé del producto de la vida hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Vamos a aterrizar un poquito esta última diapositiva, que va a quedar con muchos puntos suspensivos. Adelante, Cadito, por favor. Pero que debe cuestionarnos sobre las alianzas que vivimos cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de alianza es la que vivimos? Adelante, por favor, Cadito. ¿Qué tipo de alianza es la que tú y yo vivimos en lo cotidiano? No sé si se congeló mi imagen mía. La siguiente diapositiva, aquí está. Hay 4 tipos de alianzas, ahora agregando la alianza que Cristo hace con nosotros. Es una alianza por autodeterminación, donde alguien ha querido ofrecer algo a otra persona. Es una alianza por intimidación, donde se hace un pacto, pero a través de imponer cargas a la otra persona. Es una alianza por compromiso mutuo, donde ambos hacen ofrecimiento. O
quizá la alianza más bella y que es la que hoy precisamente nos presenta nuestro Señor, que es, hace una alianza no ofreciéndonos algo, sino ofreciéndose Él, no exigiéndonos nada, sino autoexigiéndose Él, no pidiendo que tú te comprometas, sino diciendo yo me comprometo contigo, el autoofrecimiento. La pregunta ya queda en tu mente: ¿cómo vives la alianza de tu matrimonio? ¿Cómo se vive? ¿En la autodeterminación? ¿O te intimidan? ¿Hay un compromiso mutuo? ¿O hay la generosidad de otra persona que te ofrece todo, hasta el autodesprendimiento total? No sé, piénsalo esto antes de pasar al siguiente apartado. Piensa, ¿cuál es la alianza que hay entre los papás y los hijos? De autodeterminación, de ofrecer algo, de intimidación, de estar exige y exige siempre, de compromiso mutuo, de ofrecimiento recíproco, o de alguien que dice yo te ofrezco todo, buscando que tú entiendas el gran amor que te tengo. En tu trabajo, ¿cuál de estas 4 especies de alianzas se vive? Ojo, aunque pareciera no trascender, pero en el noviazgo, créeme, hay noviazgos por intimidación, por chantaje, por manipuleo. ¿Qué tipo de alianza hay entre un novio y una novia? En mi ministerio, hablemos también de mi vida sacerdotal. O sea, en la vida diaria, ¿qué tipo de alianza manifiesto tener en mi vida ministerial? Autodeterminación, intimidación, compromiso mutuo, autoofrecimiento. Yo digo, bueno, en torno a lo que vivimos en este call center, ¿por qué estamos aquí? Por autodeterminación, por intimidación, por compromiso mutuo, por autoofrecimiento. En esta alianza se impusen, o incluso en esta vinculación entre lo que Qualcomm nos ofrece y el voluntariado, y así podríamos seguir hablando. Aquí lo importante es saber que hoy, al celebrar a Cristo, sumo y eterno sacerdote, él superó totalmente las alianzas distintas que se habían manifestado en el Antiguo Testamento. Tomen, beban, esta es la sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes. Y tú sabes cuándo fue derramada. Y así Dios pactó una alianza, que el Señor nos permita vivir también nuestro sacerdocio bautismal, porque tú y yo somos sacerdotes por el bautismo, y que el sacerdocio ministerial pueda vivirse en el autoofrecimiento de quienes hemos recibido ese regalo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias. Adelante, por favor, ahijadito, para darle flujo a esta nuestra sesión. Le decía Alfonso,